Este capítulo va a estar referido al delito de aborto. Y obviamente lo decisivo es empezar a caracterizar el aborto. ¿Qué es el aborto? Yo tengo la fortuna que no todos tendrían ahora, porque la obra obviamente está agotada, como que fue publicada en el año 1923, de tener el libro de Rodolfo Moreno, hijo, que fue nuestro codificador en definitiva, ya que presentó a la Cámara de Diputados de la Nación que integraba el proyecto de lo que hoy es el Código Penal. Proyecto que no era necesariamente original suyo, sino que fue tomando los esbozos anteriores, y el mérito que tuvo fue presentarlo a la Cámara, y la Cámara de Diputados lo trató, lo aprobó, pasó al Senado, el Senado le introdujo importantes reformas, y nuevamente pasó a la Cámara de Diputados, donde como Cámara de origen prevaleció la opinión de la Cámara de Diputados. Entonces, la interpretación que hace Moreno en su obra, El Código Penal y sus antecedentes, es una interpretación que siempre hay que tener en cuenta para saber exactamente qué es lo que quiso el poder de aquel entonces, los diputados, los senadores, el Ejecutivo, etc., resolver cuando incorporó a la ley penal los preceptos que hoy tiene. Y con respecto al delito de aborto, en su obra, El Código Penal y sus antecedentes, Rodolfo Moreno trae algunas definiciones de aborto. Y voy a leer algunos párrafos porque me parecen interesantes. En primer lugar, dice que el aborto consiste en la expulsión del feto del seno materno ejecutada con dolo, sea por los padres o por extraños, antes del tiempo natural requerido para el parto. Esta primera definición requiere a su vez alguna explicación, y se ve que Moreno no la aceptó totalmente porque después incluye otras. Dice que se define también el delito de aborto, o el aborto en sí, como la expulsión del feto del seno materno, que se caracteriza por la dolosa muerte del feto, ya sea en el seno materno o la expulsión violenta que sea seguida de muerte. Aquí ya se va adquiriendo mayor precisión, porque sería el aborto provocado tanto si el feto está en el seno materno como si es expulsado. Sostiene Moreno que otros penalistas decían en su época que consiste en la expulsión prematura o violentamente provocada del producto de la concepción, independientemente de toda otra circunstancia de tiempo, de vitalidad y aún de formación. Me voy a detener brevemente en lo de vitalidad porque también tiene importancia. Tiene importancia los efectos de la definición del delito, o sea, si el feto es viable o no. Bueno, y también, en definitiva, dice que el aborto, conforme a su manera de entender las cosas, tiene por objeto destruir la vida del feto. No se trata con el mismo de anticipar el parto, sino de impedir el nacimiento. O sea, que en definitiva, y creo que es la idea esencial que está girando, en torno de la cual está girando el delito de aborto, es la que el autor del aborto impide el nacimiento. Ese es el meollo de la cuestión. En nuestro Código Penal existen varias previsiones respecto del aborto. En primer lugar, está el aborto provocado por un tercero. Y aquí tiene importancia si este tercero obra con el consentimiento
o sin el consentimiento de la madre. Si obra sin el consentimiento de la madre, está afectando no solamente el bien jurídico, vida del feto, sino está afectando la legítima expectativa que tiene la mujer de llevar adelante la gestación. Nadie lo dice, ningún autor lo dice, pero también pienso que está afectado el padre, que tiene la expectativa de que el ser que ha contribuido a formar se realice en definitiva como una persona. El delito entonces consiste en el aborto provocado por un tercero y el aborto provocado por la propia mujer encinta. Bueno, no voy a referirme porque ya es una cuestión de tipo filosófico más que de política criminal sobre la penalización del aborto. Si es correcto que la ley penalice el aborto provocado por la mujer o no, porque eso depende no sé, primero depende de la posición personal que uno tenga respecto de estos hechos, y la posición personal solamente puede ser filosófica. O sea, decir que sí o que no es una cuestión ya de corazón. Pero además, el legislador argentino, como lo ha hecho el legislador de otros lugares, tiene que responder a través de los requerimientos que considere que la sociedad tiene respecto del aborto. El tema puntual es que hoy el aborto provocado por la mujer es punible. Lo que no es punible es la tentativa de aborto de la mujer. Y acá es un tema, por lo menos interesante para señalarlo en forma breve, porque la tentativa, lo vimos, lo expliqué en alguna disertación anterior, la tentativa por sí es un delito. El artículo 44 y los que lo siguen hablan del delito de tentativa. La tentativa es un delito. La mujer comete un delito de tentativa de aborto, pero la tentativa de la mujer no es punible. El legislador, también por razones de política criminal, pensó, primero, que es un drama personal enviar a la cárcel a una mujer que ha realizado un acto de este tipo, y además pensó con lógica que si la mujer hubiese querido consumar efectivamente el aborto, tendría forma de hacerlo luego de haber fracasado su tentativa primera por circunstancias ajenas a su voluntad. Existe también en nuestra previsión legal un aborto que alguna doctrina llama aborto preterintencional. En realidad yo creo que la expresión preterintencional solamente es aplicable al homicidio de tal característica del cual hablé en la disertación anterior. En este caso se trata de alguien que provoca o emplea violencia contra la mujer y provoca el aborto si el estado de embarazo de la mujer fuese notorio o le constase. Bueno, hay casos, obviamente, de violencia provocada en forma dolosa, que me imagino que será el propósito del legislador, habrá obedecido a esto, aquella persona que golpea a la mujer sabiendo que está embarazada, y al golpear a la mujer provoca el aborto. O sea que no está la intención dirigida a que aborte, sino la intención está dirigida a golpearla. Pero podría darse también el caso de que esta violencia contra la mujer sea una violencia provocada no intencionalmente. Pero alguien tiene que haber tenido cuidado, notando que la mujer está embarazada, en no provocar, aunque no lo quiera directamente, el aborto. Me interesa, porque es un tema de permanente reflexión, señalar dos casos de abortos impunes. El primero, el aborto que la doctrina llama el aborto terapéutico, que en realidad tendría que llamarse el aborto necesario o por necesidad. Es aquel caso en que un médico diplomado
provoca el aborto de la mujer cuando ésta corre grave riesgo en su vida o en su salud. Entonces el código en este precepto está resolviendo un caso de estado de necesidad. Todos recordamos el estado de necesidad es una causa de justificación. El código dice el que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño. En este caso el sujeto causa un mal, causa la muerte del feto, pero lo hace para evitar otro mayor. La mujer es una mujer viviente, formada y con posibilidad de seguir viviendo. Prefiere evitar la muerte de la mujer aún a costa de provocar la muerte del feto. Y la ley lo declara impune. Y el otro caso es un caso que ha dado lugar a una sentencia bastante reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se ha expedido sobre distintos aspectos de este asunto del aborto. No voy a hacer un análisis pormenorizado del fallo, porque no es la circunstancia para hacerlo ahora, ¿no? Pero tengo que señalar que el Código dice que no es punible el aborto provocado cuando sea consecuencia de una violación o del ataque al pudor de una mujer idiota o demente. Agrega el Código que en este caso debe darse el consentimiento por parte del representante legal. Este aborto, o esta figura del aborto, ha dado lugar a distintas interpretaciones. Yo tengo claro que la primera regla de la interpretación es la interpretación literal. O sea, hay que ver qué dice el Código, cuáles son las palabras del Código, y en este caso qué conjunción emplea el Código, porque es muy importante. Cuando dice que sea producto de una violación, está señalando que es posible practicar el aborto cuando la mujer ha sido violada. No necesariamente, como se sostenía por parte de algunos intérpretes, que se tratase de la violación de una mujer idiota o demente. El Código divide ambos tramos de la frase, la mujer violada o del ataque al pudor de una mujer idiota o demente. Y puede llamar la atención esta fórmula, ataque al pudor de una mujer idiota o demente. No tiene más remedio que ser un acceso sexual, carnal. Pero el proyectista Moreno, los antecedentes y el momento que sancionó el Código del 21, estaban pensando en la fórmula de una legislación extranjera, que no era adecuada, por lo menos su expresión, a lo que dice el lenguaje corriente de la Argentina del 21 y la Argentina actual. Pero que esta interpretación de que la mujer violada puede provocar su propio aborto, puede hacer que alguien le practique el aborto sin que sea punible, está claro también por otra interpretación que corresponde hacerle a la ley. Porque la ley dice que se requiere el asentimiento del representante legal. Y el representante legal tiene que ser necesariamente el curador de una mujer idiota o demente. Pero no puede tener representante legal una mujer que es mayor y que tiene plena capacidad psíquica. Entonces, está claro que la mujer violada puede abortar sin que el aborto sea punible, con la fórmula que emplea el Código Penal actualmente. Bueno, con esto doy terminado entonces este capítulo.